¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Recuerden que hoy es un día especial porque por la tarde vamos a tener nuestra super reunión por Zoom a las 6 de la tarde. Más adelante van a poder encontrar el teléfono donde se pueden comunicar para que les pasemos el link y así podamos conectarnos todos. Y bueno, ya tenemos a la familia reunida, ya llamaron a todos para que podamos iniciar con este servicio. Muy bien, pues el día de hoy tenemos simplemente la historia, con una historia muy hermosa. Empezamos. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo, no lo hay. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da. Pasará, durará por siempre, nunca dejará de ser. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. Gloria al Señor. Cubierto toda mi maldad, no hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. Buenos días, hermanos. Es para nosotros, el equipo de Simplemente la Historia, un gusto estar nuevamente con ustedes y tener la bendición de compartir una historia bíblica este día. Pero antes les pido que me acompañen en una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias te doy porque sé que tú estás en medio de nosotros y tu Espíritu Santo estará guiándonos para poder hablar
y transmitir el mensaje que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar a la historia, quisiera comentarles que al principio, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de Israel, estuvieron caminando por el desierto y llegaron a Sin. En este lugar no había agua para que ellos bebieran, y esto ocasionó que pelearan con Moisés. Moisés oró a Dios y Dios le dio instrucciones para resolver este problema. Le dijo que tomara la vara que él le había dado y que fuera con los ancianos para que sirvieran como testigos al monte de Oreb, y ahí golpeara la roca y entonces fluiría agua para que el pueblo bebiera. Moisés así lo hizo, y entonces pues fue con el pueblo al monte de Oreb, golpeó la roca y salió agua en abundancia. Pasó el tiempo y el pueblo siguió caminando un tiempo por el desierto, y cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida, se rebelaron contra Dios y se negaron a entrar a ella, por lo que Dios se molestó con ellos y les sentenció a estar 40 años en el desierto. Decidió que esta primera generación moriría en esa travesía. Habían pasado 38 años de este suceso cuando la segunda generación se rebeló nuevamente contra Moisés. Llegaron al mismo lugar, al desierto de Sin. Ya había muerto la hermana de Moisés, Miriam, y bueno, ellos reclamaron, igual que sus antepasados, que no había agua, y le reclamaron a Moisés que lo sacara de Egipto para morir en el desierto. Entonces Moisés y su hermano Aarón fueron a la entrada del tabernáculo y se postraron rostro en tierra, y la gracia de Dios descendió sobre ellos. Pero ahora les pido que nos acompañen a escuchar la historia que nos contará Liz en un momento para saber qué pasó después. La historia comienza así. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara, reúnan a toda la congregación. Delante de la congregación abra la roca y saldrá agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer al pueblo y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Tomó la vara del lugar donde se encontraba en la presencia del Señor. Luego Moisés y Aarón mandaron a llamar a toda la congregación a reunirse frente a la roca. ¡Ustedes, rebeldes!, gritó Moisés, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Dicho esto, Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y brotó agua en abundancia. Así que todo el pueblo de Israel y los animales bebieron hasta saciarse. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad delante de los israelitas, ustedes no llevarán al pueblo de Israel a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se llama las aguas de Meriba, que significa altercado, porque el pueblo de Israel peleó contra el Señor, y el Señor demostró su santidad delante del pueblo. Y aquí termina nuestra historia. ¿Qué les pareció la historia? Muy interesante. Me gustó. Sí, ¿Verdad?
Pues vamos a analizarla un poco más, ¿les parece bien? Sí. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se habrá sentido Moisés al ver que esta segunda generación del pueblo de Israel peleaba con él como lo hicieron sus antepasados? Ay, ya cansado de estar tratando con ellos. Pues yo creo que también un poco triste y como decepcionado. Pues tal vez hasta desesperado, ¿no? Porque ya eran muchos años de estar batallando contra el pueblo, peleando por diferentes situaciones con él. 38 años. Uf. Sí, difícil para Moisés soportar los tantos años con las mismas quejas. Sí. Bueno, ¿te parece bien si nos recuerdas un poco de la historia? Claro que sí. La historia dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: reúne a todo el pueblo y frente al pueblo háblale a la roca. De la roca brotará suficiente agua para que des de tomar al pueblo y a los animales. Así que Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Tomó la vara que estaba en la presencia del Señor y después reunió a los israelitas frente a la roca. Entonces Moisés les dijo: ustedes rebeldes, ¿acaso les vamos a sacar agua de esta roca? Dicho esto, Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y brotó agua en abundancia. Así que los israelitas y los animales bebieron hasta saciarse. Hasta ahí le tenemos. Bueno, vemos que Dios da a Moisés una solución a este problema. ¿Creen ustedes que Dios pudo haber hecho otra cosa en lugar de darles una solución? Hubiera podido castigar a todos, fumigarlos. Sí, también pudo haberlo hecho directamente Dios sin necesidad de que interviniera Moisés y Aarón. Los hubiera podido hacer brotar agua, así de repente, sin, como dice Liz, la intervención de Moisés. Sí. Bueno, sin embargo vemos que no los fumigó, que no brotó agua así, sino que prefirió usar a su siervo y el líder Moisés para llevar a cabo pues esta solución. ¿Qué opinan ustedes de Dios? ¿Y en qué aspecto? Que quiso pues involucrar a Moisés y que bueno, también dio una solución al pueblo. Vemos que Dios siempre busca el ser humano para colaborar con él en su obra. Y aquí hay un ejemplo. Él quería hacer las maravillas por medio de la humanidad, usarlos en una manera. También vemos un Dios que no es como nosotros, que fue muy paciente y que a pesar de las quejas, Él proveyó lo que en ese momento el pueblo necesitaba, y que era pues agua. Entonces también vemos un Dios que Él había dicho que iba a llevar a ese pueblo a la tierra prometida, y entonces Dios tenía bien firme lo que iba a hacer, y entonces no iba a permitir, por así decirlo, que el pueblo pues muriera en el desierto de sed, porque Él quería llevar al pueblo a esa tierra prometida. Entonces vemos un Dios también de amor y un Dios que suple las necesidades. Bien. Y bueno, Moisés obedece en una parte a Dios. Reúne al pueblo, toma la vara, pero lo desobedece abiertamente al golpear 2 veces la roca, porque esas no fueron las instrucciones que dio Dios, y aparte también los reprendió. ¿Qué podemos ver de los sentimientos de Moisés por la forma en que actuó?
Bueno, habías comentado que Miriam ya había muerto. Ujú. Posiblemente Moisés en su humanidad, pues como que no guardó como ese luto o a lo mejor esa misma tristeza de haber perdido ya a su hermana, pues yo creo que no pensó en lo que estaba diciendo y fue como muy impulsivo al golpear la roca en lugar de hablarle. Y vemos con sus palabras que dijo, Acá. rebelde. Escuchen ustedes, rebeldes. Sí. Estaba enojado con ellos, reaccionó como rápidamente, pues, y estaba ya fastidiado con ellos. Incluso dice, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca? ¿Él podía sacar el agua realmente? Pues no. No. Como que estaba perdiendo un poquito la dimensión El de la respeto autoridad. para Dios. Estaba sí, atribuyéndose algo que le pertenecía a Dios, porque él iba a sacar el agua, no Moisés, de la roca. Ujú. Y sin embargo, Dios permite que salga agua de esa roca. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, vemos como hemos mencionado un poquito la misericordia de Dios. Ajá, querías añadir algo a la pregunta. No, solo quería decir, ¿qué habría pasado si no sale agua de la roca? ¿Qué hubiera podido haber pasado? Bueno, se hubiera visto peor la situación, porque ya no está respaldando Dios a Moisés si no fuera a haber salido el agua, pero vemos también la misericordia de Dios y su provisión y su aceptación de un líder no perfecto. También vemos que independientemente si falló en parte Moisés, Dios es soberano y Él no iba a permitir como que su nombre fuera manchado al no darles el agua a los israelitas, porque finalmente estaba en juego Dios, no tanto el pueblo o no tanto Moisés, sino Dios, su nombre, su presencia, porque estaba presente en el pueblo, guiando al pueblo durante este tiempo de desierto. Es como lo que comentabas hace un rato, Dios no es como nosotros, o sea, no se iba a desquitar con el pueblo por las acciones de Moisés. Y entonces, ¿qué podemos aprender nuevamente del carácter de Dios? Por su forma de actuar. Pues que es un Dios soberano y que también es un Dios que muestra misericordia y es un Dios de amor también y de gracia, ¿no? Porque está mostrando su gracia a pesar de las quejas, a pesar del fallo de Moisés, está mostrando su gracia sobre las imperfecciones, por así decirlo, del pueblo y de Moisés. También vemos que Dios cumple sus propósitos, sus promesas. No les iba a dejar morirse en el desierto cuando prometió llevar esta generación a la tierra prometida. Y creo que Dios es justo, ¿no? Porque le dio a cada uno lo que necesitaba. Bueno, ¿nos quieres apoyar con la siguiente parte de la historia? Claro que sí. Entonces Moisés le dijo a Aarón, entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no confiaron lo suficiente en mí para demostrar a los israelitas mi santidad, ustedes no van a llevar al pueblo de Israel a la tierra que les doy. Por eso el lugar se llama las aguas de Meriba, que significan discusión, porque el pueblo discutió con el Señor y el Señor demostró su santidad entre el pueblo. Bien. Bueno, vemos en esta parte
que Dios fue ofendido. ¿Cuáles habrán sido esas ofensas que cometieron Aarón y Moisés contra Dios? Creo que la historia dice que, ¿cómo es? Que no mostró No demostraron la la santidad del Señor. Que Moisés y Aarón no eran un reflejo como líderes del carácter de Dios, con su enojo Y no confiaron también. y falta de obediencia con los detalles, como debe hablar a la roca. Ujú. Sí, también, pues también vemos que tuvo consecuencias, ¿no? Estas decisiones que Moisés y Aarón tomaron. Claro, Moisés tenía desde muy joven el anhelo de ver en libertad a su pueblo y ahora pues no lo estaba haciendo. ¿Creen ustedes que fue un castigo muy severo el que Dios aplicó a Moisés? Tal vez nuestros ojos humanos parecía severo, considerando que ya había aguantado tantos años este pueblo y por un momento de descuido, de falta de dominio propio, de enojo, perdió poder entrar a la tierra prometida. Así podemos verlo nosotros como humanos. Pero obviamente Dios tiene otro estándar. Ajá. Bueno, hay una situación. En estos 38 años, el pueblo había ofendido, se había rebelado varias veces contra Dios y sin embargo Dios los perdonó. Pero a Moisés no. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Nos muestra que Dios tiene como otro estándar para los líderes y espera que sea ejemplo al pueblo. Era muy importante que mostraran su carácter, su santidad. Sí, yo creo que su obediencia, ¿no? Porque era la obediencia y estaba demostrar esa obediencia a Dios ante el pueblo, quería demostrar que ellos escuchaban a Dios, recibían las instrucciones del Señor y Dios esperaba que ellos obedecieran esas instrucciones. Entonces sí era como muy importante que Moisés se mantuviera hasta el final obediente a las instrucciones del Señor. Y pienso que Dios no, como ha comentado Cheryl, que nuestro estándar de justicia es bien diferente a la de Dios, pero vemos que Dios es un Dios justo y es un Dios que se le tiene que precisamente obedecer fielmente lo que Él nos está indicando, las indicaciones que Dios nos da. Bueno, y también Moisés tenía una relación, él hablaba directamente con Dios, él escuchó perfectamente las instrucciones y él era el medio por el cual Dios se comunicaba al pueblo. Entonces, ¿qué mensaje estaba enviando Moisés al pueblo con esta actitud? Exacto, era un ejemplo de rebeldía y enojo. Que de alguna manera era como si por un momento Moisés se descuidó y se dejó arrastrar por lo que traía el pueblo, ¿no? De rebeldía, de enojo, de queja. Entonces Moisés como de repente se dejó arrastrar por esa influencia que el pueblo ya tenía. ¿Y cómo vemos a Dios obrando en esta historia? Como hemos mencionado, vemos Dios obrando en su misericordia, en su rol como proveedor, en su santidad, su justicia.
vemos un Dios que preocupa por el carácter, en particular de su líder. Es muy importante las acciones y cómo es el carácter de la persona, de las personas que están al frente del pueblo. Se espera obediencia total a Dios. Bueno, yo también veo un equilibrio en Dios, en toda su actuar. Pone por un lado las necesidades del pueblo y las satisface, resuelve este problema, y también da un castigo a Moisés, pero que también le ayudaba a modelar su carácter, pero sin perjudicar al pueblo. Entonces, les digo, pero un equilibrio en todo el actuar de Dios. Y aparte, yo creo que Dios también le dio su lugar a Moisés como líder, porque no lo quitó en ese momento. Le permitió seguir avanzando en el desierto hasta dejarlos en la entrada de la tierra prometida. Pero él siguió siendo el líder a pesar de que falló, y siguió contando con el respaldo de Dios hasta el último momento. Sí, esto es muy importante. Sí, y sobre todo que también sí, Dios no pasó por alto el pecado, castigó ese pecado, pero también disfrutó la gracia de Dios. Moisés no quitó las consecuencias, pero sí perdonó ese pecado, ¿no? Sí, Dios sí perdonó el pecado de Moisés, esa desobediencia, y como tú dices, siguió disfrutando de la gracia y del respaldo, porque siguió escuchando y guiando al pueblo de Dios. Bueno, en esta historia vimos que Moisés desobedeció abiertamente una orden de Dios, anteponiendo su voluntad a la voluntad de Dios, y bueno, esto le trajo consecuencias. Posteriormente, Moisés se arrepintió, pero él debió haber sufrido mucho porque amaba mucho a Dios. Y bueno, a pesar de que esta situación no lo separaba del plan final de Dios, sí le afectó, pues él no pudo concluir el plan para el cual Dios lo había llamado. Y bueno, Dios decidió que fuera otra persona la que introdujera al pueblo de Israel en lugar de Moisés. Pero, como les decía, finalmente esto no separó a Moisés del plan final de Dios, pues Dios tenía planes mucho más grandes para él que solamente dirigir al pueblo a la tierra prometida. Él tenía planes maravillosos y eternos para Moisés. Al igual que Moisés, nosotros estamos propensos a fallar también, pero debemos estar seguros que la misericordia y la gracia de Dios, si nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestras fallas, pues estarán ahí presentes y Él nos otorgará su perdón. En el futuro, cuando nosotros estemos en un puesto de liderazgo o de responsabilidad, sea en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela o aún en el servicio a Dios, debemos tener mucho cuidado de no confundir nuestra autoridad o nuestra voluntad con la autoridad y la voluntad de Dios. Les decía, Moisés no honró a Dios con su actitud, pero Dios se honró a sí mismo corrigiendo a Moisés. Entonces yo les pido que analicemos un poco cómo queremos honrar nosotros a Dios en nuestras vidas, con la corrección de Dios o con nuestra obediencia. Sabemos que vamos a fallar y sabemos que Dios tiene planes grandes y maravillosos para nosotros en la eternidad, y estos planes es que vivamos
eternamente con Él en su presencia, como ya lo está haciendo Moisés. Y aunque en esta vida lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias, no debemos perder la meta de tratar de llegar a la presencia de Dios para estar gozando de su compañía para siempre. Bueno, ahora les pido que me acompañen en una oración para finalizar este momento. Bendito Padre, gracias te doy en esta mañana porque tú estás en medio de nosotros, porque podemos confiar que tú eres fiel a tus promesas y que harás en nosotros todo lo que tienes planeado, y que a pesar de nuestras fallas tú estás ahí siempre respaldándonos en todo momento. Yo te pido perdón por todas las veces que te hemos fallado de forma consciente y arbitrariamente, pero también por las veces en que por ignorancia fallamos también para ti. Y te pido que tu Espíritu Santo nos llene de su sabiduría para poder estar atentos a escuchar tu voz, a escuchar tu guía, a seguir el plan que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, a poder ver cumplidos tus planes en nuestra vida y que podamos servirte con ese amor, con ese gusto que da la esperanza de vivir contigo para siempre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todo el equipo de Simplemente la Historia, nuestra hermana Ada, nuestra hermana Liz y también a Cheryl por esta hermosa historia y cómo nos meten en ella y cómo nos deja una enseñanza muy importante para nuestra vida. Y bueno, hermanos, recuerden que el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra super reunión por Zoom. No se la pueden perder, así que inviten a demás hermanos, pasemos la voz para que toda la familia del Conquistador nos podamos conectar el día de hoy y así poder convivir un rato por medio de Zoom. Más al ratito va a pasar toda la información donde ustedes pueden conseguir el link para poderse conectar. También los quiero invitar a que se unan a los diferentes grupos que tenemos durante la semana y los fines de semana. Los temas están muy buenos. También en los anuncios podrán tener los teléfonos para integrarse en cada uno de estos grupos. Y bueno, por el día de hoy en la mañana es todo. Vamos a prepararnos para vernos a las 6. Bendiciones.